Dice el Espíritu Santo, que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros podríamos pensar, ¿a qué ejemplo podríamos acudir en la Biblia para ver cómo es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús? Lo vamos a ver. Y dice que lo que has oído mediante muchos testigos, esto entrega a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y yo considero que esta palabra está dirigida hoy a hijos fieles de Dios, a hijas fieles de Dios, de tal manera que sean idóneos para enseñar también a otros. Y nos dice algo muy importante: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ciertamente la iglesia es la novia del Señor, pero también a lo largo de todo el Nuevo Testamento nos enseña que somos miembros del cuerpo de Cristo y de una milicia. Y nuevamente recordándoles, la milicia, a diferencia del ejército, está conformada por voluntarios. Y los que hemos seguido al Señor somos voluntarios en un ejército, cuyas armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y desde el momento en que llegamos a Cristo, nuestra vida se ha transformado en una continua batalla. Es una guerra que ya está ganada, porque el que la inició ha consumado todo, pero a cada uno de nosotros nos toca nuestra parte en esa guerra. Y nos dice el Espíritu Santo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, hay una generación que se ha levantado, sobre todo en el día de hoy, que no conoce a Dios. Que el Dios que ha conocido y el evangelio que conoce es un evangelio tan dulzón, tan fácil, tan falso, que no tienen la menor idea de lo que significa sufrir penalidades como un soldado. No tienen la menor idea de lo que es la guerra. El Señor Jesús mismo lo dijo, no piensen que vine a traer paz. No vine a traer la paz, sino la espada, es decir, la guerra. Porque todas las personas que no conocen a Dios le dan las gracias a Dios por un día más aquí en este mundo. Y están equivocados. ¿Por qué habría que darle gracias a Dios por vivir un día más aquí en este mundo? Sí, la estancia en este mundo es una guerra, es una penalidad. El honor de un guerrero es morir en batalla, morir en guerra, y no le tiene miedo a la muerte. A un verdadero guerrero. Los verdaderos guerreros de Cristo no tememos a la muerte. Pero para el verdadero Hijo de Dios, el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Y el vivir en Cristo implica sufrir penalidades, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero los cristianos de hoy no quieren ni entienden eso. Dicen, no, te reprendo, Satanás. No, porque lo que Dios quiere es hacerme próspero, sano, fuerte, libre, siempre en lo mejor. Ese es el falso evangelio. A eso no nos está diciendo. Y a un verdadero anciano u obispo o presbítero le está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado de Cristo está en un combate continuo. Ahorita vamos a ver cómo. Ahora, aclara lo que ya les dije. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero muchos quieren vivir en este mundo otra vez, siguiendo una vida con lo mejor de los dos mundos, con todas las bendiciones del cielo y todos los bienes de la tierra, a la cual le llaman bendiciones, pero no son bendiciones, hermanos. Coloquialmente le hemos llamado, tener salud es una bendición, tener riqueza, tener trabajo, tener descanso,
tener una buena posición social. Y a eso se le llaman bendiciones. El Señor no le llama así, el Señor le llama añadidura. No le llama bendiciones. A lo que le llama bendiciones es a todas las celestiales y espirituales. Esas son las bendiciones. Ser templo del Espíritu de Dios, esa es una bendición. Que permanentemente esté morando en ti, esa es la bendición. Que tengas comunión con Él, esa es la bendición. Que escuches su voz, esa es su bendición. Que conozcas su palabra, esa es la bendición. Que camines y andes en Él, esa es la bendición. Pero andar en Él no es fácil. Porque todo lo que hay en este mundo se va a oponer a esa bendición. Pero dice claramente aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, o sea, en las cosas de este mundo. Ese es el señorío de Jesús que muchos no entienden. Ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Muchos quieren luchar, dicen, en Cristo Jesús, pero no de manera legítima. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo no es luchar de manera legítima? Sería así: estar esperando pasivamente que Dios haga todo en tu vida. ¿Qué es esperar pasivamente? Bueno, con el pensamiento mágico. Señor, si me bendices, yo te prometo. Eso no es pelear legítimamente de manera espiritual. Eso es condicionar a Dios. Otra manera es tentar a Dios. ¿Está Dios conmigo, sí o no? ¿Estás conmigo, sí o no? Luchar no, de manera no legítima es decir, Señor, pues no que me amas, entonces ¿por qué tengo tantos obstáculos en mi trabajo, o tantas penas en mi familia, o tantas enfermedades? Y entonces se empieza, en vez de pelear legítimamente, se empieza a reclamar a Dios. Y muchos han hecho una teología de reclamarle a Dios las promesas. Tú prometiste en tu palabra que, y le empiezan a reclamar a Dios sus promesas. Eso no es luchar legítimamente. Les digo, voy a llegar a un ejemplo donde lo van a ver ahorita, y en la Biblia, en la misma Biblia. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Este soldado también es un labrador. ¿Qué siembras? En el Espíritu Santo, en la justicia de Cristo. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Voy a ir al ejemplo para que podamos considerar esto. Dice, y ahora dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Pero acordarte, ¿qué significa la palabra acuérdate, hermanos? Tiene la raíz de corda, del corazón. Acordarte es trae a tu corazón. En latín decían antes, sursum corda, arriba los corazones. Y se respondía, habemus ad dominum. Los tenemos levantados al Señor. Aquí dice, acuérdate de Jesucristo. Significa, trae a tu corazón a Jesucristo. Que el centro de tu corazón, que el centro de tu entendimiento, de tu voluntad, de tus motivaciones sea Jesucristo. Que seas cristocéntrico. Eso es acuérdate de Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué diferente es de que nada más pensáramos, pues tráelo a la memoria? Ah, sí, me acuerdo, en la mente. No, es más profundo. Que Cristo sea el centro de tu corazón. Eso es lo que está diciendo cuando dice acuérdate de Jesucristo. Tráelo al centro de tu vida. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Cuando Cristo está en el centro de tu corazón, entonces vale la pena sufrir penalidades. Porque sufrir, si no es por el Señor, no vale la pena. Porque además Dios no te pide sufrir.
de ninguna manera. Pero si sufres como consecuencia de ser fiel al Señor, entonces tienes a Cristo en el corazón y entonces vale la pena sufrir, como Él dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Se acuerdan lo que hacía Pablo en la prisión? Que cantaba himnos a Dios. Dice, mas la palabra de Dios no está presa o no está encadenada, dice otra traducción. Dice, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Se dan cuenta que al final de su vida, el apóstol Pablo, porque esta carta está escrita alrededor del año 65 al 68, al final de la vida de Pablo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol de los apóstoles, el más grande de todos? Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo estaba sufriendo mucho. Le había dicho en otra carta, dice, yo ya he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y ahora solo me queda esperar recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que está sufriendo a modo de malhechor. ¿Y cómo trataba el imperio a los malhechores? No como seres humanos, de manera indigna, ¿verdad? Los torturaban, no les daban de comer, si no había quien les llevara de comida, pues se podían morir de hambre. Estaban con los grilletes en el cepo, con los pies llagados por el peso y el roce de las cadenas, y finalmente les esperaba la muerte. Estaba sufriendo mucho el apóstol Pablo. ¿Qué hacía la iglesia? El apóstol dijo, todos me han abandonado. Solo Lucas está conmigo. Tráeme el abrigo el capote que dejé en Troas. Tenía frío. ¿Se cansaría el apóstol Pablo? Sí. ¿Qué hacía la iglesia? Pues todos me han abandonado. Dense cuenta la imagen del apóstol cuando está diciendo aquí, pero dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación de los que Él está llevando se debe a que lo estaba soportando todo por amor de Cristo. Y nuevamente les recuerdo, voy a ir a un ejemplo concreto en la Biblia que nos expresa cómo es que se unen la guerra espiritual con la guerra física, para que entendamos nosotros lo que está diciendo aquí el apóstol. Por eso dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Otros dicen, si con Él sufrimos, también reinaremos con Él. Dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, está diciendo esto, hermanos. Dios cumplirá su propósito siempre con nosotros, sin nosotros y aún a pesar de nosotros. Con nosotros, si eres fiel, porque Él es fiel. Por eso todo lo soporta. Sin nosotros, porque si le negáremos, Él nos negará. Y a pesar de nosotros, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es el ejemplo concreto? Ahora entro al ejemplo para que entendamos todo lo que ha dicho el apóstol en estos 13 versos. Vayan al libro del Éxodo. Vayan ahí al libro del Éxodo, al capítulo 17. Van a ver, eso está muy emocionante.
Y vamos a leer primero los versos del 1 al 7. Y vamos a ir poco a poco para ir entendiendo, teniendo presente los 13 versos de lo que hemos leído de Timoteo. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel. Les recuerdo, congregación, ¿cómo se dice en hebreo? Cajal. Cajal, ¿cómo se traduce al griego? Eclesía. Eclesía, ¿cómo se traduce al español? Iglesia. Toda la congregación de los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los hijos de Dios. Y dice toda la congregación. ¿Qué somos nosotros? La congregación de los hijos de Dios. La iglesia de Dios. Aquí dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. El desierto de Sin es figura de esta vida, hermanos. ¿Qué hay en el desierto? Penalidades. ¿Y cómo sobrevivieron al desierto 40 años? Por la roca que los seguía, que les dio pan del cielo, ¿verdad? Y les hizo beber agua de la roca. Es símbolo de esta vida. El soldado de Cristo milita y sufre penalidades, pero ¿quién lo sostiene? La roca de su salvación. Mientras atraviesa por el desierto que es esta vida. Entonces, toda la congregación de los hijos de Israel, de la iglesia también, partió del desierto de Sin por sus jornadas. Nosotros estamos en una jornada en esta vida, que es un desierto. Dice, conforme al mandamiento de Jehová. La iglesia tiene que estar en este mundo conforme al mandamiento de Dios. Dice, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Recuerden que esto es figura, ¿sí?, de lo que ha de venir. No había agua física para que el pueblo bebiese. Pero el pueblo de Dios también necesita beber del agua espiritual. Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Peleó, riñó. ¿Sí? Eso es altercado. No es cualquier desacuerdo sencillo, es una verdadera pelea. Un altercado es una forma violenta. Y de manera violenta pelearon con Moisés. Como la iglesia muchas veces de manera violenta se enoja con el pastor. Sí, así es. Dice, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Como la iglesia viene muchas veces a la congregación, danos la palabra de Dios para que bebamos. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué tientan a Jehová? Porque la realidad de la iglesia, de la congregación de los hijos de Dios, es que muchas veces lo que quieren es que se les solucionen sus problemas ya. Los que tienen en su matrimonio, o con sus hijos, o en el trabajo, o en la enfermedad, y dicen, a ver, ¿con qué sale ahora el pastor? Jehová dice, y él les dice, ¿por qué pelean conmigo? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, contra la autoridad espiritual que Dios había puesto. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hay muchos cristianos que dicen, ¿para qué me predicaste el evangelio? Según yo nací de nuevo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para morirme de sed? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora que soy cristiano, estoy lleno de problemas más que antes. Antes la vivía bien, a todo dar, y me podía desquitar de quien yo quería, y no sentía remordimientos, el que me la hacía me la pagaba. Y ahora hasta tú me estás cayendo mal. Porque desde que conocí a Dios, ahora padezco de sed. O sea, no puedo hacer lo que quiera. Una señora me decía, ya no puedo pecar a gusto. Ya no puedo. Pero padezco de sed.
Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y entendamos, cuando él está diciendo esto es que lo van a matar, hasta lo van a golpear con piedras hasta la muerte. Es un ejemplo real de lo que pasa cuando la iglesia, cuando se le es predicada la palabra y la iglesia en vez de recibir la palabra, se pone al brinco porque no les gusta lo que oyen, les es difícil. Dice, mejor me voy de la congregación. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Dios le dice al pastor de la congregación, toma contigo de los ancianos de Israel. ¿Qué representan los ancianos de Israel? El gobierno. Los ancianos de Israel recibieron el mismo espíritu de Moisés, los 70 ancianos, ¿se acuerdan? Porque Moisés no tenía tiempo para nada y le dijo a su suegro, no está bien lo que haces, te vas a hacer con perjuicio de tu vida. Y Dios le dijo a Moisés, toma 70 ancianos, pondré de tu espíritu en ellos y juzgarán a Israel. Bueno, Dios pone en la congregación a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero además da dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, y toma también en tu mano tu vara. Dice el salmista, tu vara y tu callado me protegen, me dan seguridad, me infunden aliento. La vara representa las promesas de Dios. Y entonces Dios le dice al pastor, toma las promesas que yo te he dado, tómala con esos ancianos y ve. Y la iglesia sigue caminando aquí en este mundo, la iglesia. Dice, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y la peña es la roca, y la roca que lo seguía es Cristo, y es figura de Cristo. Y está diciendo Dios al pastor, apóyate en la roca que es Jesús, en Horeb. Horeb, ¿qué es Horeb? El monte de Dios. Así lo dice Éxodo 3, verso 1. Horeb es el monte de Dios. Y Dios quiere que subamos al monte de su presencia. Dice, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y volverá el pueblo. Cuando estamos golpeando la peña, que es figura de Jesucristo, estamos dando la palabra y entonces brota el agua del Espíritu Santo que te vivifica y el pueblo bebe. No de lo que dice el pastor ni lo que se le ocurre, sino lo que Dios habla a la congregación. ¿Sí? Dice, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, los presbíteros, los pastores, los que son llamados también a un ministerio, que esperamos que surjan aquí, si no viene el Señor antes. Lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá. Esto es prueba. Y Meribá, o sea, altercado, rencilla, pelea violenta, ¿sí? Dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿No es cierto que en la iglesia muchas veces sucede eso? Cuando vienen y uno se da cuenta como pastor, a veces pareciera que le hacen a uno la pregunta y dicen, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Está con nosotros o no? ¿Está a favor o en nuestra contra? Y uno les da la palabra de la peña, esperando que sean vivificados. Y todos beben de la roca, pero a lo que voy es a lo siguiente. Vayan al Salmo 95 y conserven ese pasaje, no lo pierdan.
Pero vamos antes al Salmo 95 porque vamos a continuar con el mismo pasaje y con el mismo hecho, porque esta es la historia de toda la iglesia y de lo que vivimos todos. Y vamos a empezar a partir del verso 6, porque leímos que así lo hizo Moisés. Bueno, Moisés es figura también del pastor, y el pastor dice en este caso: vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es lo que siempre hacemos en cada reunión. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo y ovejas de su rebaño. Y luego dice así: si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meribá. ¿Ve? ¿Recuerdan cuál es el nombre? ¿Qué significa Meribá? Altercado, pleito, un pleito violento. Si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, el día de la tentación. ¿Sí? Cuando me tentaron sus padres y me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó. Aquí dice la Reina Valera: durante 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y otra traducción dice, este es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mis caminos, por tanto he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y sin embargo bebieron del agua, ¿verdad? Bebieron. Entonces, cuando el pastor está frente a la congregación, siempre te invita a adorar a Dios, pero Dios hace un reclamo. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi descanso. Yo quiero ir haciendo el paralelo, ¿no?, de lo que es la vida de la iglesia con un ejemplo bien concreto y bien real que está en la Biblia. Entonces regresemos a Éxodo, al capítulo 17, y ahora empecemos a partir del verso 8 en adelante. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Esto es figura de la iglesia. ¿Quién es Amalek? Amalek es el prototipo del enemigo absoluto de Dios. ¿Qué hizo Amalek? Cuando iba marchando la congregación de los hijos de Dios, entró por la retaguardia y asesinó a los niños, a los ancianos, a los débiles, porque en la parte de la retaguardia de Israel estaban hasta atrás para ser protegidos los más vulnerables. Al frente iban los guerreros, los poderosos, los fuertes, y así. Y a los más débiles y a los pequeños quedaban hasta atrás. Y Amalek empezó a destruir a los más pequeños, a los débiles y a los ancianos. Esto es lo mismo en la iglesia. Y dice claramente Dios que tendrá guerra perpetua con Amalek de generación en generación, siempre. Porque en cada generación se repite la misma historia, hermanos. Dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿A quiénes ataca Dios en la iglesia, hermanos? A los más débiles. Si en la iglesia hay hombres y mujeres fieles, ¿sabes a quién va a atacar? A los que en tu familia son los más débiles. Y si el más débil en tu familia es tu esposo, por ahí. Si en tu familia el más débil es un hijo rebelde o una hija rebelde, por ahí. Si en tu familia hay un enfermo, por ahí. Si hay un anciano que ya necesita ayuda, pues por ahí. Así va a ser en la iglesia, aunque tú estés fuerte en el Señor. El enemigo total va a atacar la parte más débil de tu casa, de tu familia. Y lo mismo es en la iglesia. Va a atacar
a través de los hermanos que sean más débiles, de los inconstantes, de los dídimos, de los que no se congregan, de aquellos que no se acuerdan de Jesucristo, es decir, que no lo ponen en su corazón a Él como el centro de su vida. Va a atacar. Estamos viendo un ejemplo real, ¿eh? Dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado del monte Oreb, que es el monte de Dios, y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué hace el pastor? Sube al monte de Dios, a la presencia de Dios, y está sobre la peña, con las promesas de Dios en su mano, que es las que están escritas en la palabra de Dios, dice. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora, ¿quiénes son Aarón y Hur? En la iglesia Dios pone ministerios, Dios pone dones, ¿sí? Y hay hombres fieles y mujeres fieles en la iglesia que suben con el pastor para pelear contra Amalek. Los que son fieles. Y van a la cumbre del collado. ¿Cuál es la cumbre del collado? A la presencia misma de Dios, hermanos. Y por eso nos reunimos para interceder en oración. Y por eso intercedemos unos por otros. Y por eso nunca cesamos de orar unos por otros. Para poder defender a la congregación de los hijos de Dios. Dice, y sucedía, y aquí quiero llegar para que vean lo importante que es. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Nadie se salva solo, hermanos. Nadie nos salvamos solos. Pero miren que Moisés se cansaba. Se fatigaba porque cuando alzaba Moisés su mano con el cayado, tenía las manos en alto, Israel prevalecía. ¿Y qué estaba sucediendo en la congregación de Israel? Los que eran fuertes estaban matando a los amalecitas. No era cualquier cosa. ¿Dónde dirían que era más difícil la guerra? ¿Los que estaban físicamente matando al enemigo o Moisés que estaba arriba? Piensen, ¿dónde era más difícil? El texto nos lo dice con toda claridad. Cuando sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Algunos dirán, no, pues que lo que hace el pastor es nada más orar y predicar. ¿Qué hacía Moisés cuando estaba en la cima del monte de Dios, del monte Oreb? Levantaba las manos. ¿Y saben qué era eso? Rendición total a Dios, rendición total a Jehová. Estaba orando. Cuando él levantaba las manos, Israel prevalecía. Y la guerra física que se estaba desarrollando abajo, en el valle, donde estaban matándose, le favorecía a Israel cuando él levantaba las manos. Pero cuando él las bajaba por la fatiga, ¿quién prevalecía? El enemigo. ¿Qué prevalecen los hijos de Dios en la iglesia cuando estamos aquí y el pastor está solo y no le ayudan? Prevalece Amalek, prevalece el divorcio, prevalecen los pleitos, prevalecen los conflictos, los celos, las envidias, las contiendas, toda clase, como si vivieran como hombres antes de conocer a Cristo.
Pero el pastor levanta las manos y va a la cumbre y a la presencia de Dios y a la intercesión por todos, y entonces prevalece Israel. Yo quiero irme expresando para que entiendan ustedes, porque sacar de la idea el pensamiento engañoso, atrevido e ignorante de quienes dicen, ¿qué hace un pastor? Lo único que hace es hablar. No. Vean ustedes el punto de unión aquí entre la guerra física, la guerra, y la guerra espiritual, porque no vence el rey por su gran ejército, ni el valiente se salva por su fuerza, ni porque tenga las mejores armas de guerra. Dice, los ojos de Dios están puestos sobre sobre los que le temen y los salva en tiempos de hambre. Y en tiempos de guerra, hermanos, lo que tenemos que entender, recuerden el ejemplo de Abraham, Señor, destruirás la tierra, quizás haya 100 justos, por 100 no la destruiré, quizás haya 70, quizás haya 30, quizás haya 10 justos. ¿Cuántos justos había? Ni 10, había uno solo. Aquí estamos viendo que Dios está salvando a la congregación de los hijos de Dios porque hubo uno que era fiel en todo, porque Dios mismo dice de Moisés que él era fiel en todo lo que es respecto de Dios. Dios lo dice de Moisés mismo, pero Moisés se cansaba. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, y las manos de Moisés, verso 12, se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y esto es simbología de Jesucristo, porque la única manera en que un pastor pueda resistir la prueba de llevar a una congregación es estando sobre la roca. La roca es Cristo. No hay otra manera. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Aquí tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y es figura de lo que tiene que hacer cualquier pastor: estar sobre la roca, sentarse, descansar en la roca, que es Jesucristo, dice, y se sentó sobre ella. Pero aquí viene el otro ejemplo importante. Y Aarón y Ur sostenían sus manos. Ninguno nos salvamos solos, hermanos. Ni ninguno podemos pelear solos nuestra propia batalla. A Moisés le sostuvieron los brazos dos personajes. Dice, Ur y Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote. Es decir, alguien que fue tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres, como dice la Escritura. Nadie toma para sí mismo ese privilegio, sino aquel que es llamado por Dios. Dios llama a algunos a predicar y a enseñar, y los llama a los ministerios y los coloca. Y unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Pero en este caso, aquí el sacerdote sostenía al ungido de Dios. Le sostenía el brazo porque se cansaba. ¿Y Ur? ¿Quién era Ur? Bueno, Ur era el cuñado de Moisés, era el esposo de Miriam, la hermana de Moisés, que también era profetisa. Así que tenemos que el pastor también en la iglesia es sostenido por los que están llamados al ministerio y por los que son también ancianos, porque Ur era anciano, era uno de los 70 ancianos que gobernaban Israel y tenían el espíritu de Moisés, también tenían el espíritu de Dios, ¿sí? Ur. Vean el ejemplo, hermanos, la enseñanza. La iglesia es un cuerpo formado por miembros, y los miembros se ocupan unos de los otros para que la carga no sea para uno solo, sino que se ayudan mutuamente. ¿Sí? Y en este caso, en la guerra para vencer a Amalek, Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y es necesario que en la iglesia haya estas personas y estos ministerios, hermanos.
porque si no, no se puede. El pastor se cansa también. ¿Sí? Dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Cada día somos miembros de Cristo y milicia que traemos al corazón a Jesús, nos acordamos de Jesús, lo traemos al corazón, al centro de nuestra vida, para sostenernos en la batalla. ¿Quién creen que vuelvo a la pregunta, ¿dónde era más dura la batalla? La batalla espiritual, hermanos, porque cuando Moisés levantaba las manos prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, ¿quién prevalecía? Amalek. Así que tu lucha, la de tu casa, en tu matrimonio, en todo, no es la más dura. La lucha más dura es la lucha espiritual. Esa es la verdadera lucha. Y de ella, y de vencer en ella depende que venzas en las demás luchas. Sí me voy explicando, hermanos. Me voy explicando, fíjense. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero la iglesia y sus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Josué es uno también llamado por Dios para vencer a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La única manera que podemos vencer todos nuestros problemas, hermanos, y luchas, es al filo de la espada de Dios. No puede haber otra manera. No hay otra manera. Cuando no hayas la manera de cómo resolver tu matrimonio, tus hijos o tu propio cansancio, ve a la espada. ¿Qué dice la espada? Ella es la que te va a vivificar. ¿Sí? Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Estamos leyendo lo que se escribió para memoria. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Qué es raer? Arrancar de raíz. Ni siquiera dejas el tocón de algo, hasta la raíz la quitas. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte. Dios es mi bandera. ¿Sí? Dios es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es decir, hermanos, esta guerra que Dios tiene con Amalek se repite generación tras generación. Pero hay una generación que no conoce a Jehová. La generación de nuestra hermana conoció a Jehová. Pero luego la generación de sus hijos tuvieron que conocerla y empezó un nuevo ciclo. Y luego los hijos de sus hijos tuvieron que conocer a Jehová. Pero cada vez se levanta siempre una nueva generación que no conoce a Jehová. Y se levanta Amalek. Y se levantarán nuevos Moisés, nuevos Aarones, nuevos Josués, que tendrán que luchar para que el pueblo sea liberado y que conozcan a Dios. Y vamos a seguir profundizando con este ejemplo, hermanos. Ahora vayan a la carta a los hebreos. Y mientras van llegando allí, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Dios cumplirá su propósito con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Con nosotros, con los que son fieles, como Moisés, como Josué, como Caleb. Ahora, la segunda parte. ¿Dios cumplió su propósito con Israel? Sí. Los introdujo en la tierra prometida. Dios lo hace sin nosotros.
En este caso, en el ejemplo que estoy poniéndoles, ¿quiénes son los que pertenecen al grupo de que Dios lo hace sin nosotros? Los que no entraron a la tierra prometida. Porque aunque no entraron a la tierra prometida, otra generación sí entró. Y Dios también cumplió su propósito de llevarlos a la tierra prometida a pesar, dice, de nosotros. En este caso, en el ejemplo que acabamos de leer, ¿quiénes son los que Dios ocupó y que los usó para que entrara una nueva generación a la tierra prometida a pesar de ellos mismos? Lo leímos, descubramos, mira, son tanto Aarón como Ur, porque Aarón fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote. Tenía la unción del sumo sacerdocio, pero cuando Moisés llevó a Aarón junto con su hijo para traspasar el sacerdocio, en el instante en que Moisés le quitó a Aarón las vestiduras de sumo sacerdote, en ese instante Aarón cayó muerto, porque Aarón no fue totalmente fiel. Pero a pesar de ello, Dios lo usó. Luego Ur, que también fue uno de los ancianos que tenían del espíritu de Moisés, tampoco entró a la tierra prometida, aunque ayudó a Moisés a sostenerle la mano. Lo que estoy diciéndoles es esto, hermanos. Vean cómo Dios con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, cumple su propósito. Entonces, no es suficiente que hayas sido llamado por Dios. No es suficiente que seas hijo de Dios o que tengas un ministerio, porque el que tengas un ministerio no te garantiza que entrarás en la tierra prometida. Tampoco. ¿Se dan cuenta lo delicado que es esto, hermanos? Por eso es una verdadera guerra. No entraron por incredulidad, pero era sumo sacerdote Aarón, pero era de los ancianos de Israel Ur. Bueno, ni siquiera Moisés entró. Dice que Moisés fue desechado. El único que lo logró fue el Señor Jesús. Y nuevamente lo que estamos viendo es esto, que teníamos que pelear la buena batalla y sufrir penalidades como soldados de Cristo, poniendo a Jesús en el centro. Acuérdate de Jesucristo, es decir, pon a Jesús en tu corazón, en el centro de tu vida. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Vayan ahora a la carta a los Hebreos. Estamos viendo el mismo hecho porque por lo menos 7 veces se menciona a lo largo de toda la Biblia y es muy interesante. Está lleno de riqueza de ejemplos para nosotros, para comprender. Y vamos siguiendo profundizando. Hebreos. Vayan a la carta a los Hebreos. Al capítulo 3. Versos del 7 al 19. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? Si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, es decir, en Meribá, como el día de Masá en el desierto, es decir, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, aunque habían visto mis obras, durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi descanso o en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en Meribá. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, ¿no son todos aquellos que nacieron de lo alto? Vean, le estoy haciendo el paralelismo. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Los que hemos nacido de nuevo estamos llamados a la obediencia de la fe, a tomar el cayado que tiene escritas las promesas de Dios y a usarlo, dice. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No entraron por incredulidad. ¿Cuál sería el ejemplo equivalente de Josué, de Ur y de Aarón en estos días en la iglesia, hermanos? Sería el ejemplo de Hechos de los Apóstoles, cuando en Hechos 6 los apóstoles vieron que eran desatendidas las viudas de los griegos, y entonces ellos dijeron, busquen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, para que ellos atiendan estas cosas y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí vuelvo al ejemplo que les decía. ¿Qué es más fácil? ¿Resolver los problemas materiales o estar en el ministerio, en la oración y en la palabra? Pues es más difícil el ministerio. Es más difícil. Es más fácil servir a las mesas, resolver problemas materiales, tener un trabajo material, que levantar las manos en la cumbre del monte de Dios para que prevalezca Israel, los hijos de Dios, la iglesia. Y no cansarse bajando las manos y que prevalezca Amalek. Sí, me estoy esforzando en tratar de que se entienda esta realidad, hermanos. No es nada fácil. Es de hecho de lo más difícil. Y si no está uno sentado sobre la roca, es imposible. Yo les decía, ¿saben cuál es el promedio de pastorado en los Estados Unidos? Un pastor, el promedio que dura en una congregación o en el ministerio es 5 años nada más. Y ya. Y se acabó. Quizás porque no encuentra a un Aarón o a un Ur que le levante las manos y que lo ayuden para que prevalezca Israel sobre Amalek. ¿Sí? Vayan a Hechos 6 para que lo veamos con claridad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 24. Versos del 2 al 4, perdón. No 24, 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Israel pudo prevalecer sobre Amalek porque Moisés fue sostenido en sus brazos por el apoyo del sumo sacerdote Aarón y por uno de los ancianos, Ur, para así vencer. La iglesia va a vencer
si nos coordinamos nosotros unos con otros conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado a cada uno, conforme al propio llamamiento que cada uno ha recibido. No puede ser, no va a ser de otra manera, hermanos. Si no es así y no estamos coordinados, va a vencer a Amalek, el enemigo de Dios. Dice, ¿sí? Ahora, les confirmo todo esto que les he dicho para que podamos ahora sí entender el siguiente capítulo. Vayan a la carta a los Colosenses. Capítulo 2. Y ahora sí vamos a poder entender lo que dice aquí el apóstol. Versos del 1 al 8 dice: porque quiero, hermanos, que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El apóstol está diciendo: quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Y cuando les está diciendo esto a los colosenses, está aproximadamente siendo el año 61 a 63. El apóstol ha padecido a esta altura persecuciones, cárceles, peligros de muerte, peligros en los caminos, necesidades, hambre, sed, naufragios. Muchas veces, si algo no se sabe en el ministerio, es el precio que hay que pagar para poder estar al frente de una congregación y predicar la palabra. Pero los que son carnales dicen: no, pues ¿qué está haciendo? Nada. Que busque un trabajo, que haga algo. Y no saben ni entienden lo que dice aquí, porque quiero que sepan, hermanos, cuán grande lucha sostengo por ustedes. Y la lucha es a través de la oración, a través de la intercesión, a través del estudio y de la enseñanza, para entregárselos y para que brote el agua del Espíritu, que fluya en ustedes. Esa es la lucha, y no la puede hacer solo. Necesita de un Aarón, de un Ur, de un Josué y aún de un Caleb, porque de toda esa generación que salió, solo entraron 2 a la tierra prometida: Josué y Caleb. Nadie más. No entró ni siquiera el sumo sacerdote Aarón, ni entró Ur, que le sostuvo los brazos. Por eso es que les digo que Dios cumplirá de todos modos su propósito con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Ahora, ¿esto qué significa? Vayan a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Y lo vamos a entender ahora ya mejor, lo que dice aquí. Versos del 25 al 27. Todos estos se lo he dicho, igual como dice la Escritura, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Sí. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué hicieron Aarón y Ur? Sostenían los brazos de Moisés para que prevaleciera Israel sobre Amalek. Vean lo que dice aquí.
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Acaso no había muertes durante la batalla contra los amalecitas? Morían también de los hijos de Israel. Hay bajas en la iglesia de Dios, en la iglesia de Jesucristo también, en esta guerra, porque muchos miembros no se preocupan los unos de los otros, porque no toman el lugar que les corresponde según el ministerio. ¿Sí? Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ven cómo funciona esto, hermanos? ¿Cómo es? Si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro recibe honra, todos se gozan. Y esto que les he comentado nos lo acaba confirmando esta misma carta en el capítulo 10, donde nos dice, respecto de lo que hemos reflexionado hoy, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, ve el paralelo de la iglesia, todos los que han nacido de lo alto han sido hechos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, y a lo largo de las décadas desde que conocí al Señor, he visto lo que dice el Evangelio, lo que dice el Salmo, he visto caer 1000 a la izquierda y 10,000 a la derecha. Muchos. De los más no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, aquí está muy diluido, porque la realidad es que cuando Moisés estaba con Dios, el pueblo se puso a fornicar. Se dedicaron a la lascivia y a la embriaguez y a la disolución total. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Dios con nosotros, sí o no? Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Los hermanos que son miembros de la iglesia, que tientan al Señor, son los que dicen, ¿está Dios conmigo, sí o no? Si me amas, ¿por qué me pasa esto? No me congrego porque estoy cansado. No tengo ganas de ir a la congregación. No oro, no voy los miércoles, mejor el jueves. Y no sé, porque no se acuerdan de Jesucristo, porque no traen al centro de corazón a Dios otra vez. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vuelvo al ejemplo de Aarón y de Hur. Porque cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel. Pero cuando se cansaba, prevalecía Amalek y había muertos entre los hijos de Dios. La guerra se estaba desatando y Amalek mataba a los hijos de Dios. A Aarón y Hur le sostenían las manos y pensaban que estaban firmes, pero no entraron en la tierra prometida. A Aarón, Moisés le tomó la vestidura del sumo sacerdote y en el instante en que se la quitó cayó muerto. Y Hur, aunque tenía del Espíritu Santo que Dios había dado a Moisés y era de los ancianos, de los 70 ancianos de Israel, tampoco entró en la tierra prometida.
por incredulidad. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ven la seriedad de la advertencia de Dios, hermanos? Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que nadie puede decir, bueno, el pastor solo predica y ora, pero yo estoy en la batalla real. No, 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 no. Los israelitas estaban contra Amalek, estaban matando, pero no vencían porque estuvieran resolviendo problemas materiales. Vencían porque Moisés estaba sentado sobre la roca y levantando sus manos al cielo, y entonces Israel prevalecía. Así son nuestras familias, hermanos, en la iglesia. No es que la verdadera lucha esté pasando afuera, no, la verdadera guerra es la espiritual. Y cada quien tiene que tomar su lugar. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Lo opuesto a acordarte de Jesucristo es volverte idólatra, es poner en el centro de tu corazón cualquier otra cosa que no sea Dios. Así que esto fue escrito como ejemplo para nosotros. Pero recuerden, cuando Josué, el sucesor de Moisés, nombrado por Dios y puesto por él, hizo entrar a Israel a la tierra prometida, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Gracias a Dios, aquí hay una generación nueva, pequeñitos, que están siendo formados y que tienen que entender que tienen que pelear la buena batalla como soldados de Jesucristo, como una nueva milicia, y que se le llama en las carreras el testigo, ¿verdad? Es decir, pasar el testigo a la siguiente generación, pasar la estafeta, pues, y ustedes son los que tienen que llevarla. Ustedes que tienen que ser los nuevos Josué, tienen que ser los nuevos, porque se ha levantado una generación que no conoce a Dios y quizás esta es la última generación. No sabemos cuánto tarde en venir el Señor. Nuestra esperanza es que sea ya en esta, pero ¿qué tal si tarda un poquito más? Ustedes tienen que pelear la buena batalla. ¿Le dan la gloria a Dios? Amén. Pues hasta ahí, hermanos.